El 13 de enero de 2001, los elipandos de la Iglesia Vasca y Navarra pedían a la ETA que dejasen de matar en un acto que congregó a 50.000 personas en Vitoria. Llamaba la atención este acto, y es que durante largos años los políticos han dejado tranquila a la Iglesia porque sus ministros, como elipandos del siglo XX, han convivido en extraño maridaje con quienes en cada momento han detentado el poder, llegando a unas situaciones que inexorablemente han confundido a los fieles, haciendo que unos se alejasen de la fe y otros, inducidos por la confusión en que se encontraban inmersos, adoptasen posturas sociopolíticas que nada tienen que ver con la doctrina de Cristo cuando no le son manifiestamente contrarias. Con este tímido acto daba la sensación de que los pastores volvían a ser eso, pastores, pero se encuentran con que el rebaño está disperso, despistado, y no vale apelar tan solo a la responsabilidad personal. A esa responsabilidad es a la que acude a cada segundo el feroz liberalismo para inducirnos desde nuestra libertad, naturalmente, a las peores perversiones. En esas fechas eran permanentes los ataques de los políticos a los obispos. Y el motivo no era otro que los obispos habían puesto los puntos sobre las íes en algunos capítulos de la vida civil, con lo que señalaban que habían encontrado el camino y empezaban a cumplir con su obligación. Los políticos están interesados en una iglesia que calle, que se desentienda de los problemas sociales y humanos creados por los políticos como consecuencia de su impotencia o de su manifiesta mala fe. ¿Que imponen una ley de divorcio? Está bien que la Iglesia diga algo a media voz y todo quede ahí. ¿Que se degenera la vida social con la proliferación de todo tipo de inmoralidades a todos los niveles? Aceite de colza, vacas locas, aborto, especulaciones atroces, corrupción a todos los niveles, pornografía, prostitución, suciedad televisiva y en general informativa, movida, droga, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Iglesia calla, cumple con la obligación impuesta por el sistema, y la paz y el miedo y la desidia y la desvergüenza reina en la sociedad. No hay problema. Pero si algún pastor tiene la desfachatez de criticar en alta voz las barbaridades que los políticos nos hacen tragar como derechos conseguidos por nosotros mismos, entonces sale a flor de piel la verdadera cara de los quemafrailes. Y es que debemos tener en cuenta que los quemafrailes no serían tales si en su momento los frailes quemados hubiesen aceptado los postulados anticristianos e inhumanos que los políticos de hoy nos están haciendo tragar como paradigma de la justicia y de la libertad. Y ahí tenemos el ejemplo, que el actual papa, el tal Francisco, es alabado por los marxistas, por los mismos quemafrailes de tiempo atrás. Hoy es adulado. En aquel momento, ese paradigma, y rizando el rizo de las barbaridades derechos que nos hemos dado a nosotros mismos, consistía en reconocer a las parejas de hecho y a las parejas contra natura los mismos derechos que a los matrimonios. Tal extremo no es otra cosa que el reconocimiento por parte de los políticos, no de una realidad social, sino de su incompetencia para atender dos frentes. Uno, el de los desviados, dándoles el tratamiento médico necesario para solventar sus desviaciones, y otro, favorecer a las familias en vez de perseguirlas, ya que no son otra cosa que la célula primaria de la sociedad. Pero para ello son necesarias unas condiciones que los políticos no tienen: valor, generosidad, voluntad y algunas más que con su aguda inteligencia ellos mismos apuntarán. Su cobardía les lleva a legislar una sociedad absolutamente vacía de valores, en la que las personas solo somos individuos cargados de derechos virtuales que solo se pueden concretar cuando queremos ejercitarlos en su sentido más vil. Hemos llegado a un punto que nos pone en situación de imposibilidad de equivocarnos al dar el siguiente paso. Tan bajo hemos caído como sociedad, y por supuesto ya ni se habla de patria, que casi solo nos queda oportunidad de acertar a la hora de intentar algo que nos saque de la basura en la que estamos inmersos. Pero esa solo era y es
una esquina del problema. Otra esquina. El 15 de enero se hacía pública una encuesta en la que quedaba patente que solo un tercio de los jóvenes vascos se creía libre para hablar de política, según el informe Juventud Vasca 2000, hecho público por el gobierno vasco. ¿Y los otros 2/3? ¿Y el resto de la población? Pero los políticos se creían y se creen el ombligo del mundo, la fuente del derecho y de la verdad, hasta el extremo de que el 26 de enero de ese mismo año el subsecretario de Asuntos Exteriores convocó al nuncio del Vaticano en España para manifestarle el malestar del gobierno por las críticas del Papa Juan Pablo II a las supuestas restricciones a la libertad religiosa vertidas durante la visita ad limina de los obispos españoles. Sencillamente impresionante. Los quemafrailes pidiendo responsabilidades al Vaticano. ¡Qué barbaridad! Pero no obstante, algo daba la sensación de moverse. Tras cerca de 900 asesinatos a las espaldas de los terroristas, los donostiarras finalmente se atreven a convocar una manifestación de repulsa a ETA por el asesinato del cocinero Ramón Díaz. Tal hecho sucedió el día 27 de enero y se congregó en San Sebastián a varios miles de personas, entre ellas los principales representantes institucionales y de todos los partidos y de todos los sindicatos. Para hacerse la foto, naturalmente. Es que el hecho de llevar contabilizados 16 políticos muertos en las mismas condiciones que 900 españoles parece que les picaba un poquito. Parece ser que por eso y solo por eso llegó a convocarse la concentración. Silenciosa, por supuesto. Y fue más allá el asunto, ya que pocos días después, el 7 de febrero, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, calificaba de atroz la situación en la que vive parte de los ciudadanos vascos, cuya libertad está restringida por el terrorismo de etarra. Y hasta entonces no se habían dado cuenta que décadas atrás se había exiliado más de 200.000 personas. Pero de eso seguían sin darse cuenta. Los políticos parecían ponerse de acuerdo con las víctimas. Solo parecía. Con quienes sí estaban de acuerdo era con los invertidos, pero ¿acaso no han estado alguna vez en desacuerdo? Estos atacaban a los obispos porque los obispos no dejaban de defender que el reconocer las parejas de hecho no es sino una aberración. También los políticos se sienten molestos por lo mismo. Los unos dicen que es inaceptable hacer prevalecer los mandamientos de la ley de Dios, la moral cristiana sobre la Constitución que los unos, junto con los políticos, nos hemos dado a nosotros mismos. Los políticos también se basan en la Constitución que nos han dado a nosotros mismos. Y lamentablemente los cristianos siguen sin norte y sin pastores. Ninguna ley ordinaria puede sobreponerse a la ley natural, por principio. Ninguna tiranía, por muy democrática que ésta sea, puede prevalecer sobre la justicia y sobre el derecho natural. Y si así sucede, a los cristianos no nos queda más que reconocer la máxima atomista que afirma la justificación de toda rebelión contra el tirano. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.